Bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema muy frecuente que vemos nosotros los ortopedistas en la consulta, que es el desgaste articular y el dolor que presentan los pacientes. Empezaremos recordando que es una articulación. La articulación son las uniones entre los huesos que nos ayudan a generar soporte y movimiento y flexibilidad. Obviamente, uno de los componentes principales de las articulaciones es el cartílago articular, que es un tejido firme, flexible, que cubre los extremos de los huesos en una articulación. El cartílago articular está conformado por unas células que se recordarán, se llaman condrocitos, y lo que es la parte de matriz extracelular. La parte de la matriz extracelular está formada básicamente por colágeno tipo 2. Recordemos que hay muchos tipos de colágeno, entonces, pero el que predomina en un 60% en los cartílagos articulares es el tipo 2. Los proteoglicanos y proteínas no colagenasas y glucoproteínas conforman toda esta estructura de la matriz extracelular. Entonces el cartílago es una estructura firme que tiene una gran resistencia, pero a la vez tiene elasticidad. La función de este cartílago es facilitar el deslizamiento y lubricación de la articulación, disminuyendo la fricción, nos ayuda a tener mayor movilidad en las articulaciones, absorbe los traumatismos mecánicos que día con día al mover y al apoyar las articulaciones se van presentando y distribuye las cargas sobre el hueso subyacente. Ahora vamos a presentar qué es el colágeno. El colágeno es una proteína con una estructura tridimensional formada por enlaces de glicina, lisina y prolina hidrolizada, que es el principal componente del cartílago. Esta es una parte muy importante, cuál es la estructura tridimensional que tiene el colágeno, y eso le da esas características de resistencia. Una de las patologías que frecuentemente, o de las más frecuentes que vemos en la consulta, son los pacientes que padecen de osteoartritis o enfermedad articular degenerativa, que es una enfermedad articular crónica, como ya vimos, es degenerativa y tiene un componente inflamatorio, donde se va perdiendo de manera gradual la estructura y la función del cartílago articular. A partir de los 35 años, empieza a haber ya un deterioro más importante del cartílago articular. Dentro de estos factores que nos dañan el cartílago en la osteoartritis, existen factores genéticos, factores ambientales, factores metabólicos y factores traumáticos. Entonces, vean cómo esa estructura brillante, lisa, se empieza a deteriorar y se empiezan a formar como cráteres dentro de la articulación, dañando el cartílago, lo que nos lleva a un proceso inflamatorio, y así nos llegan los pacientes con las rodillas inflamadas. Existen otros factores que vemos que nos generan el dolor y que contribuyen al desgaste, como es, por ejemplo, tener desalineada la pelvis o una pierna más grande que otra, o alteraciones en el eje de la articulación, por ejemplo, las deformidades angulares de las rodillas, ya sea charritos o cuando les dicen rodillas en X, que pegan las rodillas, se abren el ángulo de las piernas. Esto nos conlleva a que de un lado se desgasta más el cartílago que del otro lado. Otro factor que contribuye es el sobrepeso. El sobrepeso, sobre todo en las articulaciones de carga, como es la cadera, las rodillas, el pie, genera un mayor desgaste y mayor carga en esas articulaciones. Las malas alineaciones articulares, como por ejemplo aquí en los tobillos, y esto también va de la mano ya en pacientes mayores, donde empieza a haber, una cosa es lo que es la obesidad, que nos daña el cartílago, pero también en otros casos se produce sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, lo que también afecta la función y movilidad de las articulaciones.
Obviamente los traumatismos como ejercicios de alto impacto dañan el cartílago articular. Las articulaciones más afectadas que vemos frecuentemente son las rodillas, caderas, columna cervical, columna lumbar y las articulaciones de las manos. ¿Qué tejidos están involucrados en la osteoartritis? El tejido sinovial que recubre lo que es la articulación, propiamente el cartílago articular, el hueso subcondral y metafisario, es decir, el que está en contacto directo con el cartílago articular, los ligamentos, la cápsula articular y los músculos. La osteoartritis es una enfermedad reumática muy frecuente a nivel mundial y es una de las principales causas de dolor articular y de discapacidad en la vida adulta. La gonartrosis representa el 80% de los casos de osteoartritis, es decir, es de la patología más frecuente donde vemos ese desgaste articular, es básicamente en las rodillas. Se puede presentar en cualquier articulación, sobre todo lo que les comentaba en las de carga, pero la rodilla es muy frecuente. En la homeostasis del cartílago depende la función de los condrocitos, o sea, para mantener bien esa articulación, los condrocitos deben de estar funcionando bien. Las proteasas son una serie de enzimas responsables de la degradación y renovación permanente. Por tanto, en condiciones normales como patológicas hay un equilibrio en estas enzimas, como la interleucina beta y el factor de necrosis tumoral, que estimulan a las metaloproteasas que degradan el colágeno e interfieren con la síntesis de proteoglicanos. Es decir, se pierde el equilibrio y empiezan estas enzimas empiezan a liberar a los macrófagos que existen en las articulaciones, los activan y eso nos genera estas proteasas como las que mencioné y eso produce un proceso inflamatorio y de degradación del cartílago. Cuando se compromete la matriz extracelular condral, se genera una disminución en la capacidad de retención de agua, perdiendo el tejido resistencia y elasticidad frente a la compresión, aumentando el daño circundante. Debido a la baja tasa de recambio celular y a la pobre capacidad reparativa del cartílago, no logra compensar el daño sufrido, lo que nos va llevando de manera gradual al proceso de desgaste articular. Los fibroblastos de la membrana sinovial responden secretando citoquinas y factores inflamatorios como estas interleucinas y el factor tumoral, y estos factores inflamatorios se mantienen en la articulación llevando a una progresión en los daños del cartílago. El hueso subcondral reemplaza ese cartílago que se va perdiendo, que es un cartílago hialino, por un tejido fibrocartilaginoso, constituido principalmente por colágeno tipo 1, que no tiene las mismas características del colágeno tipo 2, lo que confiere una inferior capacidad mecánica a la vez que se produce un fenómeno de hipertrofia del hueso subcondral caracterizado por angiogénesis, es decir, formación de vasos con penetración de estos vasos en la capa profunda del cartílago y apoptosis condral, es decir, hay muerte de muchos condrocitos. Y esto se produce además una mineralización de la matriz extracelular, lo que forma los osteofitos, las iodas y la disminución de los espacios articulares que vemos en estas articulaciones. El desarrollo de osteoartritis se caracteriza por la degradación proteica de las fibras de colágeno tipo 2 y los proteoglicanos. Hay una degradación progresiva del cartílago con inflamación de la membrana sinovial y hay un componente inflamatorio degenerativo, por lo que los pacientes nos visitan en la consulta acudiendo por presentar dolor y por tener la articulación inflamada. Y la gente lo que le dice es que se me derramó el líquido, ¿no? Aquí vemos algunos casos como en las manos empieza a haber deformidades, pérdida del espacio articular, en las vértebras cervicales se empiezan a fusionar y esto provoca un proceso inflamatorio doloroso. Recordemos que existen 4 etapas de desgaste en las articulaciones, de la etapa 1, que es un cartílago sano, la etapa 2, donde el cartílago empieza a sufrir y a degradarse, una etapa 3, donde ya hay mayor porcentaje de cartílago afectado, y el grado 4, donde ya prácticamente la articulación está pegada, donde pega hueso con hueso,
y ya obviamente el proceso de dolor es muy importante. En México la prevalencia de osteoartritis es de 10.5% más frecuente en mujeres y de 11.7 y en los hombres de 8.71. En este estudio, en la ciudad de Chihuahua hubo una prevalencia de 20.5, en Nuevo León 16.3, en la Ciudad de México 12.8, Yucatán 6.7 y Sinaloa 2.5. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes con osteoartritis? Dolor articular, limitación de la movilidad, es decir, rigidez, crepitación o crujidos articulares, hay una inflamación y obviamente empieza a haber ya deformidades tanto en estas articulaciones, en las rodillas, en las manos, en las vértebras. A partir de los 30 años se disminuye la capacidad de sintetizar colágeno. Anualmente perdemos 1.5% de colágeno tisular. A los 50 años la pérdida de colágeno tisular se manifiesta con dolor articular, pérdida de masa ósea y arrugas. Esta pérdida también se produce en tejidos articulares y musculotendinosos de los deportistas que han sometido esos tejidos a desgastes excesivo y prematuro. Ahora, viendo todo este concepto de lo que nos provoca la osteoartritis y el daño en las articulaciones, ¿qué elementos tenemos para ayudar a los pacientes? Tenemos los condroprotectores, como por ejemplo los péptidos de colágeno hidrolizado, el magnesio, el metilsulfonilmetano. Existe también las inyecciones que aplicamos en las articulaciones de ácido hialurónico, que es la viscosuplementación, y medicamentos, pues el paracetamol como analgésico, los antiinflamatorios no esteroideos, a veces antidepresivos que ayudan al dolor, los esteroides derivados de cortisona que en algunos pacientes tenemos que utilizar, aparte de la terapia física, donde les ayuda en la terapia a mejorar esa función articular y el proceso inflamatorio. Y el último recurso, cuando ya hay un daño más severo, es la cirugía, donde se hacen realineaciones óseas, limpiezas articulares y reemplazos articulares cuando ya la articulación está muy dañada. Se ponen prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de hombro, y cirugías en la columna, en los discos. Aquí vemos algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, esta rodilla, cómo está disminuido el espacio articular. Se ve una zona blanca de esclerosis donde ya ese cartílago está perdido. Acá en este hombro vemos también la disminución en el espacio y que ya prácticamente no tiene cartílago. Aquí estamos aplicando viscosuplementación en una paciente en la rodilla, que les ayuda también de manera local a disminuir el dolor y mejorar la función articular. En las manos se pueden dañar la articulación trapecio-metacarpiana, que es muy frecuente que en los osteoartríticos tengan, deformidades en la columna cervical. Este es un caso de una paciente que operamos y colocamos una prótesis de rodilla, pero vean la pérdida del cartílago, prácticamente está totalmente despulida esa articulación. Esta es la paciente después de la cirugía. Pacientes que tienen mal alineadas las rodillas, pacientes con deformidades que empiezan ya después de años de desgaste articular. Otra cosa que nos puede dañar el cartílago son las lesiones traumáticas como fracturas a nivel sobre todo las fracturas articulares que dañan el cartílago, y aunque se operen, nos pueden dejar daño en ese cartílago y una secuela, como en este caso, en una paciente que tuvo fractura, y vean cómo quedó hundida esa parte de la articulación. Esto nos va a llevar a una artrosis y a dolor. Aquí se está colocando esa paciente que les comenté, una prótesis de titanio para reemplazar la articulación. Vean aquí la imagen. Y no están exentas de complicaciones estas cirugías como cualquier otra. Esta paciente, por ejemplo, vean esa equimosis que tiene, el componente de la patela que es de plástico se le aflojó y le empezó a protruir a través de la piel. La tuvimos que operar y quitarle el componente patelar para que no tuviera esa molestia. Otros pacientes que tienen
secuelas de lesiones traumáticas y que quedan mal alineados, deformidades de apoyo en los pies, donde los tenemos que ayudar con ortesis. Vean aquí que estamos aplicando esteroide, pacientes que tienen con inflamación en las manos, aquí otra paciente con viscosuplementación. Pero el colágeno es una estructura tridimensional formada por enlaces de glicina, lo que habíamos mencionado, y esa es el principal componente del cartílago. Dentro de los tratamientos para evitar ese desgaste y proteger al cartílago, contamos con los péptidos de colágeno hidrolizado, que aumentan la biosíntesis de colágeno tipo 2 en los condrocitos y también aumenta la síntesis de peptoglicanos en los condrocitos. Tomar 10 gramos de colágeno hidrolizado por 60 días disminuye el dolor de rodilla y cadera. Esto en varios estudios que se han realizado por varios autores. El colágeno nativo, es decir, el colágeno que ingerimos en los alimentos, se somete a cocción y se produce un colágeno gelatinizado, que tiene un peso molecular de 80,000 daltons y tiene una biodisponibilidad del 10%, es decir, que nuestro cuerpo lo puede asimilar nada más el 10%. Ese colágeno gelatinizado se somete a hidrólisis enzimática y se obtiene el colágeno hidrolizado con un peso molecular mucho más bajo de 3,500 a 5,000 daltons, lo que nos da la gran ventaja de tener una biodisponibilidad del 82%, es decir, al estar hidrolizado, a diferencia del colágeno nativo o no hidrolizado, nos produce una gran biodisponibilidad, es decir, nuestro cuerpo al ingerirlo lo absorbemos. Estos péptidos de colágeno van por la sangre y llegan finalmente a la parte de los cartílagos, huesos, músculos y piel. Se hicieron varios estudios con carbono 14 radioactivo, en donde se vio que los marcaban y después los detectaban que estaban en las articulaciones. Hay varios tipos de colágeno hidrolizado. Elmore tiene un muy buen producto, que es el CART-X3, donde tiene, aparte del colágeno hidrolizado, que contiene 10 gramos, tiene magnesio. El magnesio se ha visto en otros estudios que la adición de magnesio favorece la creación de más proteínas orgánicas y naturales y mejora la síntesis proteica. La baja ingesta de magnesio se asocia a altos niveles de factor de necrosis tumoral, que es una citoquina que induce la cascada de la respuesta inflamatoria. Es decir, si tenemos deficiencia de magnesio, es más fácil que estos factores de citoquinas se activen y nos lleven a desencadenar ese proceso inflamatorio. La deficiencia de magnesio también induce la síntesis de óxido nítrico y sustancia P, que es un neuropéptido que causa dolor. La administración de suplementos de magnesio disminuye la producción de esta sustancia P y obviamente al disminuirla nos ayuda a aliviar el dolor. Hay otro componente que es el metilsulfonilmetano, que actúa sobre la cascada de la inflamación y el estrés oxidativo que se produce en este proceso de desgaste articular. Disminuye la producción de factores inflamatorios. Es azufre orgánico, es un compuesto organosulfurado, y el azufre es parte del líquido sinovial y la capa interna de la cápsula articular. El metilsulfonilmetano inhibe a las células beta, que estas células beta, al inhibirlas, evita la degradación de esos macrófagos que nos llevan a la cascada inflamatoria. El efecto inhibidor en las células beta NF-κB, por lo que se reduce la formación de las interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral. Con la reducción de citoquinas y los agentes vasodilatadores, se inhibe el flujo y reclutamiento de células inmunes en los sitios de inflamación local, es decir, nos da un efecto antiinflamatorio. Tomar 10 gramos de colágeno hidrolizado estimula la síntesis de colágeno tisular y ayuda a potenciar la generación de tejidos colaginosos, previniendo las enfermedades degenerativas como artrosis y osteoporosis y el deterioro dérmico.
Aquí volvemos a ver algunas imágenes de estas deformidades y desgaste en los cartílagos. Se producen también inflamaciones en tendones y cartílagos. Aquí tenemos inyectando a una paciente con esteroide para disminuir el dolor. Otra paciente que estamos inyectando el tobillo por un proceso inflamatorio muy doloroso. Deformidades de la columna que llevan a tener mucho dolor y las escoliosis degenerativas. Esta paciente, vean cómo tiene deformidad en sus rodillas, tiene desgaste en la rodilla y desgaste en la cadera, aparte de tener una escoliosis. Pacientes que nos llegan con inflamaciones articulares importantes. Esta otra paciente, vean cómo la rodilla derecha tiene una deformidad en valgo, es decir, hacia afuera, lo que nos va a producir un desgaste anormal. Pacientes que tienen ya su hombro muy desgastado, con pérdida del cartílago y con mucho dolor, se tiene que recurrir a colocar prótesis de hombro. Nuevamente los desgastes que vemos en la columna. Es importante mencionar también, como les decía, que la terapia física y los ejercicios para que no perdamos masa muscular. Eso es importante. Tratar de, a pesar del envejecimiento, que el paciente mayor trabaje con ejercicios para poder mantener esa fuerza muscular y que no pierda masa muscular. También aquí le quedaban la terapia física y la cirugía ya son las últimas opciones que se requieren en casos muy severos. Entonces el colágeno ya vimos que es la estructura principal en el cartílago, y este producto que yo he venido utilizando en mi consulta, el CardX3, he visto que los pacientes sí me refieren disminución, y en algunos les ha disminuido la pérdida del dolor, lo que me ha permitido bajar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, que recuerden que también nos dan efectos secundarios. Entonces, aquí utilizamos tomar 10 gramos de colágeno hidrolizado por 60 días, y eso nos disminuye el dolor de rodillas y caderas. Recuerden que este colágeno tiene un peso molecular de 3.500 a 5.000 Daltons, lo que lo hace muy asimilable. Este es el producto que viene en sobre, se toma un sobre diariamente en un vaso de agua en ayunas. Y recordemos lo que mencionaba, que estos péptidos de colágeno alcanzan cartílagos, huesos, músculos y piel. Y lo que mencionábamos del magnesio, que mejora la síntesis proteica y disminuye el factor de necrosis tumoral con el desarrollo de esa cascada inflamatoria. El metilsulfonilmetano también disminuye el estrés oxidativo y nos produce también un efecto antiinflamatorio al disminuir y al inhibir estas células B activadas, que son macrófagos que están en las articulaciones. Bueno, un resumen de los tratamientos que existen para la osteoartritis: los cronoprotectores, la viscosuplementación, los medicamentos para dolor, los esteroides, y pues básicamente eso es la conclusión. No me quise ir muy largo para que no fuera cansarlos, pero no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, no sé, Adrián. Claro que sí, doctor, con gusto. Si quieren participar y pueden encender sus micrófonos, doctores, adelante. Primero que nada, también agradecerle, doctor, por su plática, por el tiempo, y de igual forma agradecerle a todos los presentes por el tiempo que dedicaron pues para escuchar la plática del doctor Francisco Gómez. Si quieren participar por el chat, perfectamente puedo apoyarlo leyendo las preguntas, doctor, o bien sea activando su audio, activando el micrófono también. Ok, sí, si quieres, lees las preguntas, lo que van preguntando para contestar. Listo, mi doc. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo le quería preguntar, cuando empieza la menopausia o cuando ya
se presenta la menopausia, sería bueno que les empezáramos a dar un suplemento de estos productos a las pacientes. Sí, bueno, recordemos que en la menopausia empieza ya a haber una serie de cambios hormonales muy importantes, pero el que más les afecta es la baja de estrógenos. Entonces, al haber falta de estrógenos, el hueso queda desprotegido y se puede empezar a descalcificar, y eso llevarnos posteriormente a una osteopenia, a una osteoporosis. Pero también se pueden empezar a ver cambios en el cartílago. Entonces sí sería importante que hacer a estos pacientes de densitometría ósea de columna y cadera. También otra cosa importante que yo he detectado en los pacientes es que muchos de ellos tienen deficiencias de vitamina D, y entonces les mando a hacer un examen específico de determinación en sangre de vitamina D o H25 hidroxi, y he visto que muchos de ellos tienen deficiencias de vitamina D, lo que nos lleva a que tengan pobre absorción de calcio en el intestino y obviamente sus huesos se descalcifiquen. Entonces yo creo que sí, después de la menopausia, cuando empieza a haber esos deterioros hormonales, sí sería bueno dar estos péptidos de colágeno hidrolizado y hacer el estudio de la osteoporosis, y si salen mal, pues empezar con un tratamiento para que con los años que vienen sus cartílagos y sus huesos no se deterioren, como me llegan algunos pacientes. Doctor, ¿durante cuánto tiempo o qué periodo se da el tratamiento? Bueno, muy buena pregunta. Yo lo que hago, yo se los doy por periodos de 3 meses y los dejo descansar 2 meses. Posteriormente les vuelvo a iniciar 3 meses y los vuelvo a descansar 2 meses. Y dependiendo cómo se vayan sintiendo el paciente, ya voy viendo si le sigo suplementando con el colágeno. Pero la ventaja es que son suplementos que no nos dan un efecto secundario como otros medicamentos, ¿no? Y la ventaja es que al dar por ejemplo, el colágeno, nos disminuye los síntomas de dolor. Entonces, al disminuir los síntomas de dolor, lo que se llaman CISADOAS, nos permiten disminuirle la dosis de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios. Esa es otra ventaja, porque recuerden que los analgésicos y los antiinflamatorios, si los tomamos de manera prolongada, sí nos dan efectos secundarios como daño gástrico o daño renal. Entonces eso hay que considerar mucho al paciente, sobre todo si es diabético o tiene insuficiencia renal o padece algún otro padecimiento. Doctor, por aquí por el chat hay algunas preguntas, le leo. Sí. Doctora Karina Chávez dice, buenas noches, ¿podrá repetir el nombre del medicamento? Gracias. Sí, el medicamento es CART X3. La presentación viene en sobres, se toma en ayunas, en un vaso de agua, y contiene 3 cosas. Contiene los péptidos de colágeno hidrolizado, contiene el metilsulfonilmetano y contiene magnesio. Entonces, esa combinación específicamente en este tipo de colágeno nos ayuda aparte de reforzar en los condrocitos la formación del colágeno tipo 2, tanto el magnesio como el metilsulfonilmetano nos da un efecto antiinflamatorio. Ok. Doctor, nos va a regalar, nos puede regalar su presentación o bueno, su ponencia. Sí, no sé si me puedan dejar su correo y yo se las hago llegar. Perfecto. Si lo quieren compartir al chat, doctora, con gusto, dice el doctor Gómez. Yo tomo nota de igual forma, doctor. Ok. Comenta la doctora Hilda Barca Hernández, gracias. Comenta la doctora Mónica Gómez, si me duelen las rodillas solo al hincarme, pero no rechinan, ¿me ayuda el colágeno y qué alimentos pueden ayudar? Bueno,
Si tiene dolor al hincarse, habría que ver tomar una radiografía, y ver cómo está la articulación. Pero si empieza con dolor, sí es importante que empiece a tomar colágeno hidrolizado. Y esta es una muy buena opción, mínimo durante 3 meses. Ok, doctor, pregunta la doctora Maffer del Río, ¿correr diario podría tener un impacto desfavorable en las rodillas a la larga? Sí, sobre todo en pacientes que hacen ejercicios de impacto y que los hacen durante muchas horas y tiempos prolongados. De hecho, los corredores de maratón, que toda su vida han corrido, cuando ya tienen arriba de 60 años, sí pueden tener un mayor desgaste articular que otros pacientes que no sometieron a tanto trauma a la articulación, sobre todo las de carga como las rodillas. Entonces, por ejemplo, yo sí les mando a pacientes el CART-X3, es decir, el colágeno, en pacientes jóvenes que hacen mucho ejercicio o que son corredores o hacen ejercicios de impacto como básquetbol o tenis o ejercicios donde nuestros requerimientos articulares se ven sometidos a mucha carga. Ok, continúo, doctor. Acá en el chat sí hay varias preguntas más. Dice doctora Lorena Gómez, ¿dónde encontramos la vitamina D? Bueno, la vitamina D, hay suplementos de varias unidades internacionales. Existe una marca que es Valmetrol, otra que es Histofil. Entonces, normalmente la vitamina D la tenemos en los alimentos, por ejemplo, en pescados, en atún, en salmón, en cosas verdes. Entonces, pero aparte, si detectamos que hay una deficiencia de vitamina D, entonces sí es bueno tomarla, ¿no? De hecho, ahorita he tenido problemas con algunos pacientes que tengo en tratamiento para osteoporosis y desgastes articulares que toman vitamina D porque no encuentran, está en algunos lados agotada, porque muchos pacientes la están tomando por la pandemia, porque se sabe que la vitamina D tiene otras funciones no muy bien conocidas que mejoran las defensas. Entonces, muchos pacientes en estos momentos están consumiendo vitamina D. Doctor, acá hay una pregunta de la doctora Carmona. Dice, el tratamiento con CART-X3 para pacientes con reducción del cartílago por riesgo laboral, por ejemplo, mecánicos, automotrices, trabajadores de la construcción o trabajadoras del hogar, ¿se podría mantener ese tratamiento por tiempo indefinido o debe haber algún descanso? No, yo sugiero que lo consuman 3 meses y pueden descansar 2 meses. Después volverlo a consumir 3 meses, porque se ha visto que, por ejemplo, a partir de 60 días, en varios estudios, los pacientes que tienen dolor articular, por ejemplo, de cadera y rodilla, con 60 días el dolor les disminuye. Entonces yo se los mando 1 mes más para reforzar y mejorar la producción de colágeno tipo 2. A dárselo a la mar, hijo, por su rodilla. ¿Y yo qué me dicen mis pinches huesitos también delgados? Ok. Mi doc continúa acá. ¿A partir de qué edad se puede tomar? Bueno, generalmente esto se puede empezar a dar arriba de los 12 años. En gente más joven de esa edad no, porque pues son muy jóvenes, sus cartílagos no tienen ese deterioro. Pero por ejemplo, si es un adolescente de 15 años que hace mucho ejercicio, corre, juega tenis, juega básquetbol, puede empezarse a dar para evitar un deterioro del cartílago a esas edades, sobre todo en deportistas jóvenes. Perfecto. Bueno, acá comenta la doctora Lorena Gómez, nos pueden mandar la grabación y si nos comparten el correo también con gusto. La doctora Agustina Graciela Alvarado también colocó allí su correo. ¿Qué deportes recomendaría, doctor? Preguntan por acá a la doctora Ivonne Gómez. Pues generalmente lo que recomendamos
Bueno, pueden hacer cualquier deporte si es lo que les gusta, no hay una contraindicación como tal, pero lo que sí se recomienda es, si me preguntan qué me ayudaría a no dañar mis articulaciones, sería no practicar de manera excesiva o abusar de ejercicios de impacto. Entonces, si me preguntan qué ejercicios no me dañan las articulaciones, es por ejemplo la natación, donde hacemos el ejercicio en agua y no dañamos las articulaciones, por ejemplo, bicicleta, por decir ejercicios con aparatos que no dañen, no hay ejercicios de impacto. Tratar de evitar en lo posible los ejercicios de impacto, pero si les gusta hacer ejercicios de impacto, tratar de no abusar. Ok. Doctor, la pregunta siguiente dice, doctora Carmona, ¿al tomarse en ayuno genera alguna molestia gástrica? ¿En pacientes con polifarmacia hay alguna contraindicación? ¿Hay algún No, padecimiento que contraindique su uso? no, a diferencia de otro tipo de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos o los esteroides, el colágeno, el CART-X3 realmente no es irritativo gástrico, no nos provoca algún efecto secundario o algún otro tipo de daño que me hayan manifestado los pacientes. Entonces, si el paciente es, por ejemplo, diabético, hipertenso, padece alguna otra enfermedad o toma medicamentos antihipertensivos o para diabetes o otro tipo de medicamentos que utilice, no hay un efecto coadyuvante con el colágeno. Entonces lo pueden tomar sin problema. Perfecto. Doctor, comparten acá más correos, yo ya los guardé. O toma acá foto de los correos para los doctores, más que todo, la doctora Ami Gómez, doctora Lorena Gómez, doctora María del Río, para que les comparta la plática. Comenta la doctora Tamara Gómez. Gracias, doctor. La doctora Carmona acaba de compartir también su correo. Doctor, pues bastante activo aquí el chat y las preguntas. Nuevamente agradecer a todos los doctores asistentes y de igual forma agradecerle a usted por la plática y por el tiempo que nos regaló a todos nosotros acá con con esta charla del día de hoy. Si hay más preguntas, pues acá nos quedamos unos minutitos más. Doctora Carmona dice, ¿en cuánto tiempo se espera que empiece a verse efecto? Bueno, de estos pacientes que les pueden llegar a su consulta con algún dolor articular en la rodilla, en la cadera, en un hombro, en las articulaciones de las manos, que empiecen a notar esas inflamaciones o deformidades, recuerden que el problema el más frecuente es el osteoartrítico, que es una enfermedad, como ya mencionamos, degenerativa e inflamatoria, y que el paciente acude a consulta por el dolor. Entonces, obviamente tenemos que dar medicamentos que le ayuden al paciente a quitar ese dolor. Y el hecho de darle, por ejemplo, estos suplementos de colágeno hidrolizado, lo que hacen es que en más o menos en un lapso de 2 meses ustedes puedan reducir, es decir, por ejemplo, le están dando el CART-X3 al paciente durante 2 meses y aparte está tomando algún NAINE, es decir, algún antiinflamatorio no esteroideo, a lo mejor en ese periodo de 2 meses les va a referir que ya le disminuyó el dolor. Entonces pueden disminuir la dosis de AINE o quitarlo para evitar esos daños gástricos y renales. Doctora María del Río comenta, doctor, gracias doctor, muy interesante. Doctora Elizabeth Agapito compartió también su correo, doctor. Ok. Doctora Ami Gómez, muchas gracias por la plática, doctor. Doctora Elizabeth Agapito Sebastián dice, gracias, excelente ponencia. Gracias.
Doctora Carmona, muchas gracias por la plática, doctor, muy dinámica, muy entendible, excelente. Gracias. Doctor Luis, comenta allí su correo también, por favor, excelente ponencia. Doctora Marta Gómez, Dios lo bendiga, doctor, gracias por la plática. Doctora Mónica Gómez, excelente información, doctor, gracias. O guisar el alimento que quieras. Un producto de 24 centímetros, donde cocinarás hasta para 6 personas. De 28 centímetros para sacar verduras, pastas o flamearlas. Doctora Ivonne, gracias por la información, doctor Gómez. Gracias. Pues sí, resumiendo un poco, este problema del daño articular y del cartílago es un problema pues muy frecuente que vemos diariamente en los pacientes en las consultas, ¿no? Entonces, como comentaba con un paciente hoy por la mañana, pues que hace años no existían estos suplementos y entonces realmente al paciente no había mucho que ofrecerle, ¿no? Desde el punto de vista de disminuir el daño articular. Entonces pues, se daban nada más analgésicos, antiinflamatorios, pero no había ningún suplemento que nos ayudara a disminuir el deterioro del cartílago. Y como vemos, el colágeno pues es el principal componente del cartílago articular y tenemos que cuidarlo para que con nuestro proceso de envejecimiento no se dañe, ¿no? Y yo creo que estas son muy buenas alternativas para poder ayudar al paciente a que no acabe o que no llegue a una cirugía. La cosa es prevenir esos desgastes articulares que nos pueden llevar a otro tipo de tratamientos más agresivos, como ya es una cirugía, y con las complicaciones que puede llevar a tener a cabo, ¿no? Entonces pienso que son buenas alternativas que tenemos como herramienta en el consultorio para poder ayudar al paciente. Doctor, acá hay otra pregunta, doctor. Pregunta la doctora Carmona. Entre los suplementos con condroitina y glucosamina y CART-X3, ¿cuál sería superior en reducción de dolor y avance de la enfermedad? Bueno, hay un artículo que por ahí lo tengo y si les interesa se los puedo mandar, donde hicieron un comparativo de el CART-X3, que es colágeno hidrolizado, y con un grupo de pacientes y un grupo de pacientes con glucosamina y condroitina. Entonces, después de varios meses de tratamiento, evaluaron en varias escalas, por ejemplo, de dolor, de inflamación, de rigidez articular, quién había mejorado más. Entonces se vio que el colágeno hidrolizado fue superior al de glucosamina y condroitina. Doctor, otro comentario. Si me permite, cuando llegan los pacientes a nuestro consultorio, generalmente les damos un antiinflamatorio, un analgésico. Nosotros ya podríamos iniciar este manejo con este producto. Sí, generalmente el paciente llega por dolor o inflamación a la consulta. Entonces sí sería conveniente, bueno, tomar unas placas para que vean qué tan afectada está la articulación, si tiene disminución en el espacio de la articulación y poder ver, recuerden que hay 4 grados de desgaste, entonces que más o menos puedan clasificar en qué etapa está, si en la etapa 1, etapa 2, 3 o 4, pero ustedes deben de iniciar, aparte del antiinflamatorio
o el analgésico para ayudarle al dolor, sí iniciar con este tipo de suplementos para que le vaya ayudando a que no vaya a haber un deterioro articular mayor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Como sabe usted, tenemos muchos pacientes jóvenes con obesidad mórbida, muy jóvenes, no sé, 20, 25, 30 años, incluso menores. ¿A partir de qué edad nosotros podemos iniciar con ese tratamiento? El tratamiento que usted nos enseña, el Cartes. Ajá, pues miren, yo pienso que si tienen un paciente, por ejemplo, de 15 años que tiene obesidad y hace algún tipo no sé, de ejercicio, de impacto, ese paciente va a tener un daño articular prematuro. Entonces sí sería importante manejarle, dependiendo cómo vean ustedes, si tiene ya algunas manifestaciones o esta obesidad mórbida. Obviamente, como mencionamos, sí es importante corregir esos otros factores que nos dañan más la articulación, como es la obesidad, ¿no? Sí es un problema en México, el problema de la obesidad, porque sí vemos frecuentemente pacientes arriba de 60 años, o incluso, como dice el doctor, en pacientes mucho más jóvenes, con dolor de articulaciones, por ejemplo, pacientes de 25, 30 años con una obesidad mórbida y que ya empiezan a tener dolores articulares o inflamaciones, ¿no? Entonces, eso nos va a causar, mientras empiece a edades más tempranas, un daño articular más severo cuando tengan arriba de 50 años. Sí, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de reducir el peso. Exacto. Eso es definitivo, eso es lo principal. Pero mi duda es, no sé, ¿a partir de qué edad yo ya puedo iniciar ese tratamiento? El cuadro agudizado o crónico, pero hay algunos pacientes que incluso no tienen mucho peso y tienen un desgaste articular. Sí, por ejemplo, yo creo que depende del grado que notemos de daño o si ya tiene dolor, pero lo podemos empezar sin problema a partir de los 15 años. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. ¿De qué? Doctor, ya que menciona usted este tratamiento el inicio del tratamiento, digamos, si sería conveniente que lo diéramos 2 veces al año por un periodo de 3 meses o una vez al año por un periodo de... Pues yo creo que va a depender de nuestro paciente. Recuerden que cada paciente tiene características diferentes, pero si es un paciente donde queremos prevenir y no tiene mucho problema articular todavía, yo creo que una buena opción sería que lo utilizara en un año, dos periodos de 3 meses. Sería como algo que le va a ayudar y preventivo. Gracias, doctor. Doctor, hay un par de preguntas más acá en el chat. Le comento, doctora Carmona, dice, ¿la viscosuplementación en qué casos estaría indicado? Una pregunta, dice, después dice, ¿qué tanto tiempo le genera una mejoría? Nosotros como médicos generales, ¿qué debo buscar en el paciente para ver si es apto y a dónde se pueden referir? Bueno, recordemos que dentro del tratamiento para los problemas osteoartríticos, aparte de este tipo de suplementos tomados, existe la viscosuplementación generalmente con ácido hialurónico. Hay varias marcas, hay de varios pesos moleculares. Entonces, la indicación ideal para una viscosuplementación es tomen sus radiografías y vean qué tan disminuido está el espacio articular. Pero la indicación de la viscosuplementación es en pacientes que tienen desgaste articular grado 2 y grado 3. Si ya tienen un paciente con un deterioro articular sumamente dañado, ya una etapa 4, donde casi está pegado hueso con hueso, realmente ahí la viscosuplementación no va a ser de gran ayuda. Esa se utiliza en etapas donde no hay tanto daño articular, en un daño moderado, es donde sirve para
prevenir que llegue a una etapa 4. Y los efectos que hemos visto con la viscosuplementación es que normalmente se puede aplicar, hay ampolletas donde se pone una sola ampolleta y hay otras marcas donde se ponen 3 ampolletas, una cada semana. Y lo que yo he visto es que después de cuando menos 3 a 4 semanas, cuando se aplica ya la última ampolleta, el paciente nota un cambio con disminución del dolor. Doctor, pregunta acá, comenta acá la doctora Jaro, dice, felicidades, doctor. En esta pandemia, todo paciente con COVID-19 posterior al cuadro queda con pérdidas de masa muscular y continúa con procesos inflamatorios. ¿Podríamos darle este colágeno? Sí, sí, es una opción darle este colágeno, porque recuerden que también, aunque el cartílago tiene el 60% de colágeno tipo 2, pero también le sirve al hueso y también le sirve a la piel. Entonces, aparte de que el paciente debe de ingerir más proteína y tiene que tratar de trabajar con ejercicios donde trabaje con los músculos, sobre todo ejercicios, por ejemplo, mancuernas, ligas, aparatos, donde pueda hacer un trabajo muscular y fortalecer esos músculos para que no pierdan masa muscular. Sí, es muy importante. Muchos de estos pacientes que sufren deterioros importantes por reposo o por estar mucho tiempo en cama, por alguna enfermedad, pierden masa muscular. Y otra cosa que vemos frecuentemente, los pacientes que llego a ver con fractura de cadera, muchos de ellos les reviso las piernas y tienen unos hilachos de músculos. Digo, oiga, ¿cómo no se va a caer si no tiene nada de masa muscular? Entonces, muchos de los pacientes que tienen fracturas de cadera tienen pérdida de masa muscular. Por eso es importante que el paciente tratar de mejorar la actividad muscular con ejercicio y ayudarle con este suplemento que le puede ayudar y adicionar proteína y su alimentación rica en proteína. Doctor, por ahora no tenemos más nada, ninguna Okay. otra pregunta. Si gusta comentar algo adicional o si gusta, podemos pues dar por finalizada la plática de igual forma. Quedo acá a sus órdenes. Sí, pues nada más a manera de resumen, recordar nosotros como médicos que tenemos estas alternativas que hace años no se contaba con ello. Yo recuerdo en mi época de residencia, pues no existía nada de esto, ¿no? Como en la actualidad. Y yo creo que son herramientas que nos pueden ayudar para mejorar la salud articular de nuestros pacientes y disminuirles el dolor y sobre todo atacar los factores que nos pueden generar ese daño articular, ¿no? Que ya mencionamos. Y ayudarles con este tipo de suplementos para evitar que cuando tengan arriba de 50 años, pues tengan muchos problemas en las articulaciones.
Bueno, doctor, nuevamente, pues, de igual forma, concluir, agradecerle por su tiempo, agradecerle a todos los doctores, agradecer la participación, bastantes preguntas, bastante participación, bastante productiva la plática y súper entendible todo. Por mi parte, que no soy médico, pude ver muchas cosas, ¿no? En especial todas las imágenes ilustrativas, ¿no? Que son bastante ilustrativas, valga la redundancia. Doctor, muchísimas gracias a todos los presentes. Pues más nada, si ya concluimos, pues que tengan una excelente noche, que descansen y con todo gusto les compartiremos, o el doctor Gómez les compartirá la plática a todos los que pues solicitaron o pidieron el correo, ¿no? Enviaron el correo, ¿sí? Que estén muy bien, excelente noche. Gracias, doctor Gómez, nuevamente. Gracias, Adrián, que tengas buena noche y gracias a todos. Gracias, buenas